Bueno, en esta sesión vamos a hacer un pequeño repaso de todas las acciones que intervienen y que nos podemos encontrar en el cálculo de nuestras estructuras y después vamos a desarrollar un problema de cálculo de una estructura sometida a unas acciones. Sobre todo va a ser el análisis del viento. Vamos a ver. Podemos hacer una pequeña clasificación de las acciones atendiendo a lo establecido en el Código Técnico de la Edificación. En el Código Técnico de la Edificación, que es el que nosotros tenemos en vigor, tenemos que la clasificación de las acciones es de las siguientes características, son en función de las siguientes características. Las acciones pueden ser permanentes y pueden ser variables y pueden ser accidentales. Las acciones permanentes, evidentemente, son aquellas que están constantemente presentes en nuestras estructuras y a su vez se desglosan en tres, que son el peso propio, los empujes y las cargas correspondientes a pretensados de vigas de hormigón, de elementos hormigonados, etc. Normalmente en nuestras estructuras, que son básicamente metálicas, nos vamos a encontrar fundamentalmente con las correspondientes al peso propio. Y después tenemos las acciones variables, que a su vez se pueden dividir en dos. En acciones de uso, que son las específicas del uso que se desarrolla dentro de la edificación que nosotros estemos utilizando, y las que se denominan genéricamente ambientales, y que básicamente son nieve, viento y temperatura. Finalmente tenemos las acciones accidentales, que se clasifican a su vez en tres, que son el sismo, el fuego y impacto. Muy bien, estas son las acciones que nosotros nos encontramos cuando tenemos que aplicar a nuestras estructuras el Código Técnico de la Edificación. El documento básico, acciones en la edificación. En este documento básico se nos dan los parámetros de cálculo y también los valores a utilizar para cada una de esas acciones. Las acciones permanentes, como hemos dicho, son las que están presentes sistemáticamente en nuestra estructura y se dividen en las tres que hemos comentado, siendo la del peso propio la más habitual en las estructuras metálicas. El Código Técnico de la Edificación nos dice cuáles son los pesos que tienen que existir o que tenemos que considerar para cada uno de los materiales. Si esos pesos no aparecen dentro de el apéndice que viene en el código técnico, pues tendremos que buscar las características de los mismos y aplicarlas. Las acciones variables son aquellas que pueden provenir como consecuencia del uso que se va a desarrollar en el edificio, y las ambientales son aquellas que provienen como consecuencia de agentes atmosféricos. Tenemos la nieve, el viento y la temperatura. En el caso de las características de las acciones variables para el uso, pues los valores de las sobrecargas, que son los que están establecidos en la tabla 3.1 del Código Técnico en su documento básico, acciones en la edificación, tenemos una categorización en función de que se trate zona residencial, administrativa, pública, comercial, zonas de tráfico, cubiertas transitables o cubiertas para conservación. Tenemos que aplicar los valores que vienen en esas tablas y someter las estructuras a dichos valores. Además, se hace una referencia a las acciones que están actuando sobre barandillas, elementos divisorios, etc. Luego tenemos las acciones ambientales, el caso del viento. El caso del viento
la nieve y la temperatura. Para el caso del viento nos tenemos que ir al apartado 3.3. El viento es una carga ambiental que, bueno, tiene un procedimiento de cálculo tal vez algo tedioso, pero no es excesivamente complicado. Lo único que sí que requiere es orden, fundamentalmente orden en su desarrollo. Para hacer el cálculo del viento vamos a seguir los pasos que vienen indicados en el código técnico, evidentemente, que es el que nosotros tenemos que aplicar. Bueno, ¿qué nos dice el código técnico? El código técnico nos dice que la presión, que la acción de viento, que se denomina presión estática, se calcula siguiendo la siguiente fórmula. Es la presión dinámica de viento por dos coeficientes. Uno que es el coeficiente de exposición y otro que es el coeficiente eólico. ¿Vale? Por lo tanto, la presión estática, que es lo que nosotros tenemos que calcular, va a depender de un valor, que es la presión dinámica, que se puede considerar, y además es recomendable, salvo que uno quiera hacer el cálculo específico para cada zona, pero en edificios normales es fácil asimilarlo al valor de 0,5, además te lo dice el código técnico, kilonewtons metro cuadrado, por esos dos coeficientes. Los coeficientes son, el primero, el coeficiente de exposición, este coeficiente de exposición va a depender de la altura del punto considerado y se calcula según se establece en el apartado 3.3.3 del código técnico. Altura del punto considerado, lo pongo aquí, del edificio lógicamente, y de la situación o grado de aspereza, ¿no? Que es como lo dice el código técnico. El grado de aspereza viene a identificarse con la zona en la que nos encontramos a la hora de hacer el cálculo del edificio. ¿Vale? Entonces, este valor es un valor que viene, como digo, en el apartado 3.33, que es la tabla 3.4, y en esa tabla se nos diferencia 5 zonas específicas. 5 zonas específicas. Borde del mar, terreno rural, zona urbana o centro negocios de grandes ciudades. Y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar en función de la situación en la que se encuentre nuestro edificio, pues uno u otro, ¿vale? El último coeficiente que nosotros tenemos que aplicar, que es el C sub P, es el coeficiente tal vez el más complejo de utilizar. No porque realmente suponga una dificultad grande a la hora de intentar desarrollarlo, sino porque requiere, como decía antes, bastante orden. En este tipo de ejercicios, el cálculo del viento, si no se es ordenado, puede resultar muy farragoso. Así que es necesario ser bastante estrictos y muy ordenados a la hora de desarrollarlos, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Todos los coeficientes que hemos visto hasta ahora y todos los valores que hemos visto hasta ahora básicamente se reducen a que el valor del Q sub B es 0,5 y que el valor del coeficiente de exposición va a estar normalmente entre 1 para centros de negocios con situaciones de edificios grandes, con alturas de edificios pequeños, 1,2 concretamente, y 3,7 que es el valor máximo. Ese valor, al final lo que va a ocurrir es que tendrá que multiplicarse por el coeficiente eólico o el coeficiente de presión, que es este último,
coeficiente eólico o de presión, que viene definido en el apartado 3.3.4. Depende normalmente de la tipología de edificio que tengamos. Si nosotros tenemos edificios compactos con plantas que arriostran las fachadas, nos quedaremos en el punto 3.3.4, pero si lo que tenemos son edificios diáfanos y que no tienen elementos arriostrantes de la fachada, perdón, tenemos que irnos al apartado 3.3.5, que es el que se aplica normalmente para naves industriales. ¿Cómo se calcula cuando nosotros nos tenemos que ir al apartado 3.3.5? Bueno, pues tenemos que hacer una identificación de nuestra nave con los elementos gráficos que el propio código técnico nos indica en el anejo D.3, que es el que tenemos que aplicar para naves o edificios diáfanos, ¿vale? Pequeño repaso. Cálculo de viento. Nosotros tenemos que obtener la presión estática a aplicar en nuestro edificio. Para ello necesitamos calcular la presión dinámica, que es Q sub B, de valor 0,5 kN por metro cuadrado, el coeficiente de exposición, que se obtiene de la tabla 3.4 en función de la altura y la situación o el grado de aspereza, dentro del apartado 3.3.3, y por último el coeficiente eólico o de presión, que va a depender del tipo de edificio y que se calcula en función del tipo de edificio, como digo, aplicando lo establecido en el punto 3.3.4 o en el 3.3.5, aplicando los esquemas del apartado del anejo D3 y que es de aplicación para las naves y construcciones diáfanas. Ahora lo que vamos a hacer es ver la parte de teoría específica también para la nieve y hacemos el mismo análisis para luego aplicarlo en un ejercicio práctico. En el caso de la nieve tenemos que aplicar evidentemente lo que está establecido en el código técnico de la edificación, concretamente en el apartado 3.5. En el viento, recordad, estábamos aplicando lo establecido en el apartado 3.3, para la nieve el 3.5 y en este apartado se los indica cómo se determina la carga de nieve. Hay dos situaciones. Primera situación, edificios ubicados a una altura inferior a 1000 metros. Para estos edificios lo que hay que hacer es aplicar una carga de nieve de valor 1 kilonewton por metro cuadrado, 1 kilonewton por metro cuadrado sobre la superficie de la cubierta. Básicamente eso. Sobre la superficie de nuestra cubierta lo que vamos a hacer es aplicar un valor de 1 kilonewton por metro cuadrado. Para edificios que no se encuentren en esta circunstancia, lo que tenemos que hacer es hacer un cálculo de la carga de nieve, que es igual a un coeficiente, que es un coeficiente de forma, por el valor característico de la carga de nieve en función de la superficie horizontal, de una superficie horizontal, que es S sub K. El primero de los parámetros, el coeficiente de forma. Este coeficiente de forma se va a calcular según está establecido en el apartado 3.5.3. Lo que se nos da en ese apartado es un valor en función de la forma que tengan los faldones. Evidentemente, los faldones que estén prácticamente horizontal tendrán un coeficiente de forma que penalizará la situación. ¿Por qué? Pues porque se acumulará la nieve, mientras que aquellos faldones que tengan una inclinación grande
tendrán un coeficiente de forma que favorecerá la aplicación de la carga de nieve en nuestra estructura. ¿Por qué? Pues porque se va a producir el deslizamiento. Los ángulos de referencia que se utilizan, y según se indica en el apartado 353, son 0,30, 0,30 y 60, aunque evidentemente los valores se van a considerar en función de la pendiente del ángulo real. Segundo parámetro que utilizamos es el valor característico de la carga de nieve. Valor característico de la carga de nieve. Este valor característico de la carga de nieve se va a calcular siguiendo lo indicado en el apartado 325.2 del Código Técnico de la Edificación. En este apartado lo que se hace es indicar en función de la altura, de la altitud de la ubicación en la que se encuentra, la ciudad en la que se encuentra nuestro edificio, pues se nos facilita un valor. Y ese valor pues varía en función de esa ubicación, pues va desde 0,2 si estás, o 0,1 si estás prácticamente a nivel del mar, hasta las capitales de provincia que se encuentran en una altura máxima que puede llegar pues a 1, 1,2, como puede ser pues el caso de León, ¿no? En estas circunstancias, si el valor que nosotros tenemos para la carga de nieve en función del coeficiente de forma y en función del valor característico de la misma es superior a 1, pues aplicaremos ese valor. Si nosotros tenemos un edificio ubicado a una altitud inferior a 1000 metros, pues directamente, como decía, podemos aplicar el valor que nos da el Código Técnico de la Edificación de la carga de nieve, que es de 1 kN por metro cuadrado, ¿vale? La carga de nieve no tiene absolutamente nada más. Evidentemente, la carga de nieve es vertical descendente, que parece una obviedad, pero conviene aclararlo. Mientras que la carga de viento, aunque no lo he dicho antes, siempre es perpendicular al paño que consideramos, tanto si se trata de una situación de empuje como si se trata de una situación de succión, ¿vale? Y por último tenemos las acciones térmicas. Las acciones térmicas se calculan siguiendo lo establecido en el apartado 3.4 del Código Técnico de la Edificación en su documento básico de acciones en la edificación. El cálculo de las acciones térmicas va en función de lo establecido con relación a la temperatura en las distintas ubicaciones. Lo más significativo es que en los edificios habituales pueden no considerarse las acciones térmicas cuando haya juntas de dilatación, evitando elementos continuos con una longitud mayor de 40 metros. Es decir, que si nosotros tenemos longitudes mayores de 40 metros con juntas de dilatación, podríamos obviar el cálculo de las acciones térmicas, y si tenemos edificios con longitudes inferiores a 40 metros, exactamente igual. Podemos considerar que las acciones térmicas no se aplican. Que por otra parte es lo más habitual. Esto está indicado en el apartado 3.41 del Código Técnico, en el documento básico de acciones de edificación, punto 3. En cualquier caso, obviamente se pueden aplicar el cálculo si lo consideramos necesario, o porque la situación de nuestro edificio sea especialmente expuesta, o porque realmente consideremos que esa aplicación de no utilizarse pues puede producir problemas, patologías en nuestro edificio. Entonces hay que considerarlo. Pero ya os digo, en longitudes inferiores a 40 metros o en longitudes superiores a 40 metros con juntas de dilatación, podemos no considerar las acciones térmicas.
lo que sí que tenemos que hacer es establecer las distancias máximas entre las juntas de dilatación en función de las características del material utilizado para la construcción estructural de ese edificio, y eso también se establece en los documentos básicos. Muy bien, hemos visto las acciones ambientales a nivel teórico: nieve, viento y temperatura, y ahora vamos a proceder con el cálculo de un ejercicio para ponerlo en práctica. Bueno, vamos a proceder con el cálculo de las acciones ambientales sobre una nave industrial, pues que va a ser más o menos así. Vamos a dibujar un croquis, planta, alzado y sección de dicha nave, para tener su caracterización geométrica y poder calcular las acciones ambientales sobre dicha nave. Vamos a hacer que la longitud total de la nave, vamos a tener 3 pórticos, que la longitud total de la nave, esto es 5, esto es 5, esto es 10, cotas en metros, La altura va a ser 5, esto va a ser 3, por lo tanto la altura total es 8, y esta longitud va a ser también 8, de forma que tengamos 2 pórticos extremos y un pórtico intermedio. El lateral de la nave va a ser así, y este es el pórtico intermedio. Esta es nuestra nave. Esta longitud es 5, 5 y el total es 10. Por lo tanto tenemos una nave pequeñita de 80 metros cuadrados con una geometría característica. He utilizado pórticos que van a tener de longitud de barras 3, 4, 5 por simplificar los cálculos. Y bueno, voy a reducirlo un poquito más para que nos quepa todo lo que tenemos que hacer de nuestro enunciado. Lo desplazo a este lado, en principio yo creo que nos puede caber. Es importante que tengamos una serie de cuestiones en cuenta que iremos viendo en función del avance sobre nuestra nave, ¿vale? Esta es la cumbrera. Tenemos varios faldones, tenemos varios pórticos, etcétera, ¿vale? Bueno, esta cota es la de 5 metros que os decía anteriormente. Bueno, acciones ambientales. La primera acción que vamos a considerar, en primer lugar, un dato adicional, que esto está ubicado en Almendralejo, en una zona rural llana sin obstáculos. Zona rural llana sin obstáculos. ¿Vale? Vamos a hacer el cálculo del viento, de la nieve y las acciones térmicas. Empezamos por las térmicas. Como se trata de una nave de longitud inferior a 40 metros, tal y como hemos visto con antelación, no es necesario considerarla. No es necesario considerarlas, no quiere decir que no se pueda. Lo único que quiere decir es que no es necesario. Y vamos ahora con las acciones de nieve. Para el cálculo de las acciones de nieve, lo único que tenemos que hacer es considerar como la altitud a la que se encuentra es inferior
1000 metros, pues lo que tenemos que hacer es considerar que la carga de nieve es igual a 1 kilonewton por metro cuadrado. Ya está calculada la carga de nieve. Estamos calculando las acciones, ¿eh? La aplicación de dichas acciones pues no la vamos a hacer en este ejercicio porque nos llevaría mucho tiempo. Podemos hacer luego otro en el que se apliquen directamente, pero ya sabemos que sobre nuestra cubierta tenemos que aplicar una carga de 1 kilonewton. Si queremos para la carga de nieve, tal y como estoy dibujando ahora. Si queremos afinar más, pues nos tendríamos que ir al establecimiento de los distintos parámetros, coeficiente de forma, fundamentalmente en función de la cubierta. Y ahora vamos al viento. Bueno, pues para el cálculo del viento, este es el apartado 1, el apartado 2, el apartado 3. Para el cálculo del viento, pues lo que hacemos es aplicar lo que nos dice el código técnico, que es que la presión estática de viento es igual a la presión dinámica por el coeficiente de exposición por el coeficiente de presión. Estos valores nos los da el código técnico. El coeficiente de exposición se obtiene de la tabla 3.4. Voy a desplazar esto un poquito para la derecha de manera que nos quepa los resultados de la aplicación de la fórmula del viento. El Q sub B habíamos visto que era 0,5 y el coeficiente de exposición se obtiene de la tabla 3.4, es rural sin obstáculos, por lo tanto aplicamos el segundo valor, es 2,7 y el coeficiente de presión es el valor que tenemos que calcular. Este coeficiente de presión, ya que nuestra nave es una nave diáfana y no tiene forjados intermedios, se va a obtener del apartado 335, que nos va a remitir al anejo D3 y siguientes. Por lo tanto, de los valores del cálculo del viento, los dos primeros ya los tenemos calculados, son 0,5 y 2,7, y solamente nos queda por calcular C sub P, que es con lo que vamos a proceder. Bueno, pues para el cálculo de C sub P tenemos que irnos, como hemos dicho, a la tabla al anejo de punto 3 y siguientes, y vamos a buscar la aplicación del cálculo de dicho anejo. Esto recordad que es código técnico edificación, documento básico, acciones en la edificación. Nos vamos a dicho anejo y tenemos que hacer el cálculo de los paramentos verticales y horizontales o inclinados, que son las cubiertas. ¿Vale? Empezamos por el primero. 3.A, paramentos verticales. Bueno, para hacer el cálculo de los paramentos verticales tenemos que considerar dos fachadas. Vamos a dibujar una fachada en color rosa, que es esta de aquí, esta de aquí, y luego otra fachada en color, pues por ejemplo rojo, que es esta de aquí, y que coloreo aquí en el lateral. Hay que hacer el cálculo para las dos fachadas porque cuando consideramos que sopla el viento, siempre, como decíamos, de manera perpendicular a nuestras fachadas, a nuestros planos,
pues evidentemente tenemos que considerar también que la acción del viento va a venir al menos en las dos direcciones básicas que nos encontramos en un edificio normalmente. Si nosotros lo que tenemos es una fachada orientada al norte, por ejemplo, y una fachada orientada al este, con su correspondiente sur y con su correspondiente oeste, no es necesario que lo calculemos en todas las fachadas. Si son iguales, con calcularla en una es suficiente, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el cálculo para la situación de la fachada de color rosa. Para la fachada de color rosa tenemos lo siguiente. El código técnico nos establece varias zonas. Una primera zona que denomina A, una segunda zona que denomina B y una tercera zona que denomina C. Y le da una serie de valores. Los valores que establece el código técnico para esas zonas los indica en los gráficos explicativos del anejo. Y esos valores son: A mide E partido por 10, hasta C el valor es E, y el tramo final es D menos E. Claro, nosotros tenemos que saber exactamente a qué hace referencia cada uno de esos valores, pero es que eso también nos lo dice el código técnico en su apartado correspondiente. El valor de E es igual al mínimo de B y 2H. El mínimo de B y 2H. Cuando nosotros tenemos una situación como la que hemos analizado, en el esquema del código técnico nos dice que los valores son D y B. D y B. Por lo tanto, D vale en este caso 8 y B en este caso vale 10. Bueno, pues sustituimos los valores para obtener el valor de E. B es igual a 10, H es igual a 8. Y por tanto, E es el valor mínimo de 10 y 2H, que es 16. Por lo tanto, vale 10. También nos dice el código técnico que tenemos que calcular el valor de H partido por D, que en este caso H partido por D será 8 y D 8, por lo tanto es 1. Y una vez que tenemos esto, directamente lo que hacemos es determinar el área de la zona A, el área de la zona A, que es igual al área de un triángulo tal que así, en el que esto vale 1 porque es E partido por 10, en el que esto vale la altura hasta el arranque, hasta el final de los pilares, que es 5, esto no sé lo que vale, y ya está. La superficie de esta de este área será igual a
5 por 1 más base por altura partido por 2. Base es 1, la altura es x, partido por 2. Y el valor de x será igual, aplicando el teorema de Tales, de proporcionalidad de triángulos, 3, lo pongo debajo, 3 es a 4, 3 en horizontal, en vertical, perdón, es a 4 como x es a 1. Por lo tanto, x vale 0,75. Así que la superficie de A será 5,375 metros cuadrados. Y ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar el valor que hemos obtenido a la tabla de 3. Y en la tabla de 3 obtenemos que los valores A, B, C, D y E, que son los que nos da dicha tabla, vamos a buscarlos. Para un valor de A de 5,75 tenemos la franja de 5 y 2. Bueno, consideramos la de 5 o bien interpolamos, aunque no es objeto de este ejercicio, y h partido por d es 1, pues los valores para la zona A serán menos 1,3, para la zona B menos 0,9, para la zona C menos 0,5, para la zona D 0,9 y para la zona E menos 0,5. Estos son los valores. Y estos valores hay que aplicarlos cuando consideramos el viento soplando en la dirección perpendicular a la fachada, o aproximadamente perpendicular. Estamos considerando un viento actuando en un ángulo θ como este. ¿Vale? Y esta es la zona D, esta es la zona A, esta es la zona B, no hay zona C, puesto que el valor de C es D menos E. Pero resulta que D es 8 y E es 10, por lo tanto no hay zona C, no pasa absolutamente nada. Y esta es la fachada E. Aplicamos, cuando el viento está con la inclinación que acabo de dibujar, una fuerza, un coeficiente C sub P aplicado al 0,5 por 2,7 que habíamos obtenido, de menos 1,3, menos 0,9, menos 0,5, 0,9 y 0,5 en cada zona. Lo vamos a hacer. ¿Cuál es la zona D de nuestro esquema? Estamos trabajando con este esquema. ¿Cuál es la zona D de nuestro esquema? Esta es la zona D. ¿Cuál es la zona E de nuestro esquema? Esta es la zona E. La zona A es esta y esta es la zona B. Cuando el viento está soplando en la fachada perpendicular al faldón inclinado, en la zona en la zona D consideramos un viento que empuja dicha fachada con valor 0,9. Por lo tanto, Q sub E, y empiezo por ese porque es el más coherente, Q sub E en la zona D será igual a 0,5 por 2,7, que es un valor que vamos a repetir constantemente, 0,5 por 2,7, que es igual a 1,35. Lo vamos a poner aquí arriba para que no se nos olvide. (1,35 C sub P). Es 1,35 por 0,9. Ese es el valor
1,215 kilonewtons por metro cuadrado que hay que considerar aplicado en la fachada D del caso que estamos estudiando, ¿vale? Hacemos lo mismo para el resto. En la fachada, en el trozo de fachada A, Q sub E para A es igual a 1,35 por menos 1,3. 1,35 por 1,3 es igual a menos 1,755. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está saliendo según esa dirección que acabo de pintar. Para la zona B, Q sub E para la zona B es igual a 1,35 por menos 0,9, que era menos 1,215 kilonewtons por metro cuadrado. Saliendo en la zona B, saliendo igual que en el caso anterior. Y nos queda solamente en la zona E. Q sub E para la zona E, porque no hay zona C, es 1,35 por menos 0,5. Sale 0,6 menos 0,675. ¿Vale? Kilonewtons metros también, exactamente igual que antes. Metro cuadrado. Esos son los valores que hay que aplicar en las distintas zonas que acabamos de calcular, ¿vale? Voy a reducirlo y lo voy a agrupar para que podamos luego tenerlo a mano cuando lo necesitemos. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo para la fachada de color rojo. Lo mismo para la fachada de color rojo, ¿vale? Esto, como veis, es sobre todo muy necesario hacerlo con orden, porque el riesgo de dejarnos un coeficiente por atrás, perder algo, es muy elevado, muy elevado. Esta tabla la voy a colocar aquí abajo y los valores resultantes los pongo aquí, ¿vale? Venga, vamos al apartado 3A con la fachada de color rojo. Hay que hacer exactamente lo mismo. Vamos a calcular el E mínimo, que es de estos dos valores. Ahora, claro, tenemos una fachada con estas características. Esta es el alzado. Este es el faldón de cubierta, que lo rayo. Y está colocada así. Y estamos considerando que sobre la planta está actuando un viento según esta dirección θ. Y el valor que actúa sobre este viento es este. Y tengo que hacer una diferenciación en zonas, igual que me pasaba antes, A, B y C. Y el valor del viento que actúa en el otro extremo es este otro, ¿vale? Estamos con el rojo. Entonces, aquí tenemos que los valores que tenemos que aplicar son, este valor era 10, que es igual a D, y este valor es B, que es 8. La altura evidentemente sigue siendo igual. Bueno, pues los valores de aplicación tenemos que B
es igual a 8, H es igual a 8 y por tanto E es el valor mínimo entre 8 y 16, que es igual a 8. Ya sabemos el valor de E. H partido por D, que también tenemos que calcularlo igual que hicimos antes. H era 8, no ha cambiado. D es 10, por lo tanto H vale 0,8 metros. 0,8 metros. Y ahora lo que hacemos es determinar el valor de cada una de las partes. Tenemos la parte A, la parte B y la parte C. Sustituimos los valores en función de los parámetros que nos han dado, que son los mismos que aplicábamos anteriormente. Los indico aquí. Esto vale E partido por 10. Esto vale E. Y este trocito de aquí vale D menos E. Ahora sí que vamos a tener zona C. E vale 8 y D menos E vale 2. Bueno, pues tenemos zona C, no pasa absolutamente nada. Tenemos que calcular igualmente el valor del rectángulo esto mide 0,8 y esto mide 5. El área de A para la fachada de color rojo será igual a 5 por 0,8. Y 5 por 0,8 pues es 4. 4 metros cuadrados. ¿Vale? Este es el área de la zona A. El área de la zona A. El área de la zona A. Ese área de la zona A, sabiendo también, como sabemos, el valor de H partido por D, nos permite irnos a la tabla de punto 3 y en la tabla de punto 3 vamos a ir colocando los valores de coeficiente C sub P, el coeficiente de presión, para la cara A, la cara B, la cara C, la cara D y la cara E. Y nos da H partido por D es 0,8, lo asimilamos a 1, y el área de 4 metros cuadrados podríamos interpolarlo entre 5 y 2, que son los valores de área en metros cuadrados que nos da la tabla de 3. Pero lo que vamos a hacer es utilizar el valor de 1. No hay gran diferencia, podríamos interpolar como digo, pero es que la otra situación de 1 digo de 2, pero es que la diferencia es tan pequeñita que realmente no merece la pena. Así que aplicamos la tabla de 3 con el valor de área de 2 y nos da que esto es menos 1,3, menos 1, menos 0,5, 0,9 y menos 0,5. Estos son los valores. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es determinar dichos valores aplicados a cada zona. Por lo tanto, empezamos por la zona D, porque es la primera a la que afecta el viento. Esta es la zona D. Q sub E para la zona D será igual al mismo 1,35 por 0,9, que es el mismo valor que nos había dado antes, igual a 1,215 kilonewtons metro cuadrado. Hacemos lo mismo para el valor A, y como ya lo teníamos calculado anteriormente, 1,3135 es menos 1,755 kilonewtons metro cuadrado, por ese mismo coeficiente. En B, Q sub E B es igual a 1,35 con signo menos kilonewtons metro cuadrado. En
C que ahora sí que hay el valor de aplicación en C, porque D menos E es 2. En C el valor que obtenemos es de 0,675 kilonewtons metro cuadrado, y en E es el mismo, menos 0,675 kilonewtons metro cuadrado, ¿vale? Lo voy a reducir y organizar como hemos hecho antes para tenerlos todos juntos, y ya hemos calculado las cargas de aplicación en los paramentos verticales. Me vais a perdonar que sea tan insistente, pero quiero volver a hacer referencia a la necesidad de que se desarrolle este ejercicio muy meticulosamente para evitar problemas de desorden, que son los más típicos que se suelen dar en este tipo de ejercicios. Hay que fijarse mucho, hay que intentar hacerlo muy ordenadamente para no encontrarnos luego con sorpresas, ¿vale? Está calculado. Hemos hecho el cálculo de los paramentos verticales. Ahora hay que hacer el cálculo de los paramentos horizontales o bien inclinados. Hemos hecho el 3A y ahora vamos al 3B. Me voy a copiar la nave para que tengamos los datos geométricos. ¿Vale? Esta es la nave con los datos geométricos, que los tengamos siempre presentes, y ahora vamos al apartado 3B. El 3A eran los paramentos verticales, y el 3B son los paramentos inclinados. Cubierta. Pues lo que tenemos que hacer es irnos a los anejos del apartado D y buscar aquella nave que se ajuste más al esquema gráfico que se nos ha suministrado. Vamos al D5, D4, no, D5. A ver, cubiertas, el D6, cubiertas a 2 aguas con una pendiente de cubierta. Sí, pues este parece que es la que más se ajusta, la D6. Tenemos el caso de el D6. Evidentemente esto tenemos que verlo directamente con el código técnico delante. Esto es imposible sabérselo de memoria. Bueno, a lo mejor sí que se lo puede saber alguien de memoria, pero no parece coherente, ¿no? En la situación del D6 tenemos dos escenarios de viento en función de la inclinación con respecto al plano vertical. Un θ de 45 grados o inferior, o un θ de más de 45 grados, que lo que ocurre es que hace que afecte en un faldón o en otro. Lo dibujo aquí el esquema. Tenemos, esta es nuestra situación, esta es la planta, y el D6A nos dice que el viento sopla así con un θ mayor o igual que 45, menor o igual que 45 grados, y el B nos dice que el ángulo de inclinación que tenemos que considerar, en lugar de ser de 45, del rango de 45, el ángulo θ es mayor que esa situación, y por tanto es como si estuviera soplando en esta fachada y no en esta. Y este es el caso B.
existe variación, lógicamente, en considerar uno u otro. Pero esa variación nosotros lo que tendríamos que hacer es aplicar la zona geométrica que se nos indica y hacer la diferenciación entre uno y otro en función precisamente de esa situación. Vamos a aplicarlo considerando que el aire está en el caso A. Da igual porque ya os digo que la diferencia es muy pequeñita, pero existe. Y no vamos a hacer el cálculo de los dos porque es aplicar una tabla. De hecho, el caso A en principio es el más desfavorable. Bueno, para el caso A lo que hacemos, igual que hicimos antes, es determinar las zonas con distinto coeficiente C sub P a aplicar. Y esas zonas son la F, la G, la F, la H, la I y la J. Y los valores de aplicación son E partido por 10, E partido por 10, este valor es D partido por 2, partido por 2, por tanto esto es D, y esto es E partido por 4. Vamos a volver a calcular el valor de E para que nos sirva de recordatorio, sustituyendo los valores que tenemos por sus cotas. D, esto es B, B vale 10 y D vale 8. El valor de E es igual al mínimo entre B y 2H, exactamente igual que antes. El valor de B es 10 y 2H, si el valor era de la altura era 8, que eso no cambiaba, pues 16. Por lo tanto, el valor de E es igual a 10. E partido por 10 es 1 y E partido por 4 es 2,5. Con lo cual ya tenemos perfectamente identificadas las zonas. Las vamos a colorear para que no haya problema, porque tenemos que hacer el cálculo igual que antes del área. El área A lo obtuvimos en el apartado anterior. La superficie de A la obtuvimos en el apartado anterior. Era 5,375 metros cuadrados. 5,375 metros cuadrados. ¿Vale? Como, bueno, no hemos dado el ángulo, podemos dar este ángulo que es el ángulo de la cubierta, vamos a llamarlo alfa. Sabemos valor vertical, sabemos valor horizontal, pues el arco cuya tangente valga 3/4, ese es el valor que tenemos que poner, ¿no? El arco cuya tangente vale 3/4, que es aproximadamente 37 grados. ¿Vale? El valor de A lo hemos calculado como hemos dicho anteriormente y el valor de la pendiente pues ya lo tenemos calculado, el ángulo de la pendiente, el valor de la pendiente alfa. Nuestro alfa es 37, nos vamos a la tabla de 6A con estos valores y también nos hace falta tabla de 6A. Ese valor lo tenemos aquí y lo único que hacemos ahora es aplicarlo a dicha tabla con el ángulo que nos ha salido, sabiendo que el valor del A es 5,375. Habría que interpolar
o bien utilizar, que es un criterio bastante coherente, los valores mayores en la aplicación de las distintas zonas. Y es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, el valor del coeficiente en F, en G, en H, en I y en J para un área de 5,375 que consideramos con un ángulo alfa de 37, que vamos a considerar los valores mayores de los grupos que se nos dan, son, estoy viendo los valores en la tabla, 45, 0,5, 0,7, cogemos 30 grados y cogemos menor que 1. Lo lógico, insisto, es interpolar, pero lo que quiero es que obtengamos unos valores y que esos valores los podamos aplicar para que no haya dudas. 30, vale, o sea que estamos aplicando 30 grados y área menor o igual que 1. Obviamente son valores muy distintos a los de la realidad, pero bueno, es una aplicación práctica, como digo, con lo cual nos sirve. Estos son los valores que utilizo. Bueno, para la zona F. La zona F, la cubierta la vamos a considerar, vamos a poner otro color, la cubierta zona F en verde, la zona F. Menos 1,5 y 0,7. Menos 1,5 y 0,7. Menos 1,5 y 0,7. En la zona G, menos 1,5 y 0,7. Menos 0,2 para la zona H y 0,4. Para la zona I, menos 0,4 y 0. Y para la zona J, menos 0,5 y 0. 0,5 y 0. La zona G es esta. La zona H es esta. La zona I es esta. Y la zona J es esta. Y lo único que tenemos que hacer ahora es sustituir los valores. Sustituir los valores en la fórmula que obteníamos al principio. ¿Por qué nos aparecen pares de valores? Bueno, vamos a ver, cuando el viento está soplando en la dirección indicada por el ángulo, en la fachada, por tanto, roja, se produce un efecto de succión en la cubierta, pero también se produce un efecto de empuje. ¿Por qué? Pues porque el viento, cuando sopla en esta fachada, empuja así y tira así. Con la inclinación que nosotros tenemos es más desfavorable la succión. Por eso el valor negativo es mayor. Es perpendicular siempre a la dirección de la fachada. Pero también se produce un efecto de presión. En la zona G, pues 3/4 de lo mismo. En la zona H, exactamente lo mismo, aunque aquí el efecto de la succión ya es menor. ¿Por qué ocurre esto? Hay algo de succión, hay algo de presión, pero gran parte del aire pasa a la siguiente zona I, donde solo se produce succión. Y por último la zona J, donde solo se produce succión, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es sustituir en nuestra fórmula, exactamente igual que hicimos en la anterior, el valor de Q sub E. Tenemos 1,35 por un par de valores. Q sub E en la zona F será igual a 1,35 por menos 1,5.
y 1,35 por 0,7, con el valor que nos dé. Q sub G en la zona G será igual a 1,35 por menos 1,5, ahora lo sustituimos, 1,35 por 0,7. En la zona H será igual a 1,35 por 0,2 y 1,35 por 0,4. En la zona I será igual a 1,35 por 0,4 y a 1,35 por 0. Y en la zona J será igual a 1,35 por 0,5 negativo y 1,35 por 0. ¿Vale? Sustituimos estos valores y nos sale la carga superficial de viento que tenemos que aplicar, el coeficiente estático de viento, ¿vale? 1,35 por 1,5, esto es 2,025 kilonewtons metro cuadrado. Las unidades en todo son lo mismo, con signo negativo. ,35 por 0,7 será 0,945. Aquí es menos 2,025. Aquí es 0,945 por punto 2 es 0,27 negativo, 0,27 negativo, por punto 4 es 0,54 positivo, por menos 0,4 es 0,54 pero negativo, esto es 0, por punto 5 es 0,675 negativo y esto es 0. Y estas son las cargas que hay que aplicar en cada una de las zonas, siempre de forma perpendicular. Y ya está. Esta es la resolución de las acciones ambientales en una estructura pues como la que acabamos de estudiar. Espero que os haya sido de utilidad y muchas gracias.